Les voy a hablar de un tema que he titulado restitución. Restitución. Y vamos a Lucas 9, versículo 8. Lucas 9, 8 y 9. Voy a leer, versión Reina Valera, dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hace unas semanas atrás compartía con ustedes dos temas que nos confrontaron fuertemente. No sé si ustedes los escucharon, porque yo los compartí en el servicio de las 11. Pero estos dos temas fueron: uno fue asesinos. O sea, ¿soy yo asesino? No, ¿cómo? Pues si soy cristiano. Pero vimos cómo Jesús habló de que el que se enoja contra su hermano es una manera de asesinar. Si usted no lo ha escuchado, yo le recomiendo que lo escuche. Está ahí en YouTube. El otro mensaje que compartí se llamó ofendidos, o sea, de cómo nos ofendemos unos a otros y cómo tenemos que arreglar esas ofensas entre nosotros. Bueno, esos dos temas quedan incompletos si no hablamos del tema de hoy, que es restitución. Bien, la restitución es un concepto bíblico del que muy poco se habla en el cristianismo de hoy. Pero la Biblia nos enseña, nos revela en sus páginas los pensamientos de Dios acerca de este tema, la restitución. ¿Qué es la restitución? Una definición sencilla: es la devolución de una cosa a quien la tenía antes, ya sea cosas materiales, ya sea reputación, honor, integridad de una persona. Pero por lo que hablamos le tumbamos y le quitamos ese honor y esa reputación. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que Dios se la había dado, en esa ley especificaba muy claramente este tema de la restitución. Por ejemplo, en Éxodo 22, versículo 1, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: si alguien, está hablando a los israelitas, o sea, a los creyentes, si alguien se roba un toro o una oveja y la mata o vende, pagará 5 toros por cada toro y 4 ovejas por cada oveja. Miren, en Israel Dios es el que gobernaba, pero puso jueces. Los pecados eran perdonados por Dios, pero las consecuencias de las cosas que hacían los israelitas eran juzgadas por los jueces. Ahora bien, en Israel este delito no se castigaba con cárcel, el robar algunos animales. Sino con restitución. La pena era más dura. ¿Por qué? Porque deliberadamente el que robaba tenía la intención de hacerlo y los jueces lo juzgaban así.
y debía de devolver por un toro que se robaba 500%, o sea, 5 toros. Ahora sí que tenga para que entienda, ¿verdad? Tenga para que se le quite al ladrón. Si se robaba una oveja, pagaba 400% de lo que se robaba. Alguien puede decir, ay, qué duro, pues no robe. No, se me hace injusto. Más injusto es robar. Versículo 2, Éxodo 22:2. Si atrapan al ladrón de noche, en el momento del robo, lo golpean y se muere, nadie será culpable de asesinato. ¿Por qué? No había luz en aquel tiempo. Si alguien entraba a su casa y veía a alguien, pues ¿cómo verlo? No había luz como la que hoy tenemos. Entonces, pues en defensa propia a veces llegaba la violencia, se le quitaba la vida. Pero fíjense cómo Dios no los culpa de asesinato. ¿Por qué? Porque se hizo en defensa propia y en defensa de sus propiedades. Muy bien, sigamos leyendo, versículo 3. Fíjense lo que dice al principio. Pero si ya es de día, cuando encuentran al ladrón, que ya se puede ver todo, será castigado quien lo haya golpeado y dado muerte. Así como que Dios es bien sabio y súper justo, ¿no? Luego sigue diciendo, el ladrón debe pagar lo que se robó. ¿Qué debe hacer el ladrón? Pagar lo que se robó. Eso es restitución. Si no tiene con qué pagar lo que se robó, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Ahora, esto es en el contexto de los israelitas. La esclavitud ahora ya no existe, pero había una pena por robar y había que restituir lo robado. Versículo 4. Si lo que se robó, ya sea un toro, un burro o una oveja, todavía está vivo, el ladrón pagará el doble. ¿Se fijan cómo ahí va cambiando? El otro fue 500%, aquí es el doble, o sea, 200%. Al que robara, si el animal lo que se había robado estaba vivo. Versículo 5. Si alguien deja pastar a alguno de sus animales, lea con mucha atención. Si alguno deja pastar a alguno de sus animales en un campo o viñedo que no le pertenece, pagará lo que el animal se comió. No es justo, ¿no? El pago saldrá de la mejor parte de su cosecha. Aquí está hablando de restituir por daño ocasionado a la propiedad ajena. Si yo tengo una vaca y se va por ahí y se mete con el vecino y se come la cosecha, yo debo pagar. Es justo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que debemos restituir no solo cuando hacemos daño con lo que hacemos o decimos, sino también cuando nos descuidamos. Por negligencia o por egoísmo que causamos daño a los demás, necesitamos restituir. Por ejemplo, golpeaste un auto y huiste, mal. Un hermano en Estados Unidos contaba que en una ocasión estaba en un centro comercial, terminó sus compras, se sube a su auto y estaba una nota que decía: me llamo fulano de tal, accidentalmente golpeé a su auto en el costado derecho, este es mi teléfono, por favor comuníquese.
comunicarse conmigo para arreglarle su golpe. Y él se sorprendió. ¿Quién hace eso? Bueno, le llamó, le dijo: oye, hay un feedback aquí, es de graves. Le llama por teléfono, se ven, resultó que era cristiano. Ahora, ¿usted ha golpeado algún auto y ha huido? ¿Qué hacer cuando sucede una cosa así? Haga una nota y hágase cargo, porque su descuido lo llevó a causar un daño. Y hay que restituir, hermanos. ¿Y de eso se trata de ser cristiano? No, espérame, todavía no acabo, estoy empezando. Versículo 6, Éxodo 22, 6. Sígame con atención. Si alguien prende un fuego y el fuego se esparce y quema el trigo que ya ha sido cosechado o el que está por cosecharse, tendrá que pagar los daños ocasionados por el fuego. Ahí está, por descuido, por negligencia. No puede decir: no, pues se prendió solo y pues no, yo no tengo una. No. Mire, si un árbol está del lado suyo y las raíces están dañando al vecino, es responsabilidad de usted. Ahora, si el vecino le dice y usted le hace al negligente y luego se cae el árbol y se cae en la propiedad, le va a salir más caro. Como nomás se les ven los ojos, no sé si están así. Fíjate, la ley de restitución, según este versículo, no exenta a la negligencia, mucho menos al vandalismo. El negligente y el vándalo deben restituir lo dañado. Si se aplicaran las leyes aquí en México, no tendríamos tanta anarquía, tanta injusticia. ¿Por qué? Porque a veces los gobiernos no obligan, y está en la ley, pero no lo hacen valer. Bueno, eso está en la Biblia. Nadie te va a obligar. Se entiende que eres cristiano, que somos cristianos, y que nosotros entendemos el tema, y cuando causamos algún daño en este sentido, en estas circunstancias, necesitamos restituir. Versículo 7. En caso de que una persona, fíjate le dé a otra dinero o cosas de valor para que se lo guarde y se lo roban de la casa, entonces si agarran al ladrón, el ladrón pagará lo que se robó. Vámonos hasta el versículo 14. Notan que en todos estos textos habla de restituir. Vámonos al versículo 14. Vean esto, Dice: si alguien pide prestado un animal, pues ahora no llegas con el vecino: oye, ¿me prestas el gato? Pues no, ¿verdad? ¿Me prestas la vaca? Pues no tenemos vacas. Pero sí, oye, préstame tu auto, ¿no? O préstame la bicicleta. Oye, ¿me prestas la moto? Sigamos leyendo. Si alguien pide prestado un animal y el animal es herido o muere sin que el dueño esté presente, lean con atención, el que lo pidió prestado tiene que pagarlo. ¿Has pedido prestado algo que luego se te pierde o se daña y dices: no, pues hazle como quieras? No, hermanos, por eso, miren, acuérdense esto: todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, tiene consecuencias. Si hacemos lo bueno, tiene consecuencias buenas. Si hacemos lo malo, tiene consecuencias malas. La manera de remediar las consecuencias adversas o malas, si les quieres llamar así, es restituyendo. Restitución al que te presta cualquier utensilio, cualquier herramienta que se te pierde o la dañas. En el libro de Levítico, que era parte de la ley, Dios siguió instruyendo al pueblo sobre los bienes robados y cómo deben de ser estos restituidos. Vamos a leer Levítico capítulo 6, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo:
Cuando una persona pecare, fíjate cómo lo toma como pecado, ahorita vamos a explicar más. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, o sea, transgresión de los mandamientos de Dios, prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, fíjate, esta última frase, y negare a su prójimo lo encomendado, dejado en su mano, o sea, te lo encargo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, engañar a alguien en algo que se te había prestado o dado a cuidar. Por ejemplo, tú pides el auto prestado, no voy a hablar de vacas ni de toros, tú pides el auto prestado o una bicicleta o el martillo, qué sé yo, y lo dañas o lo pierdes. Por ejemplo, dañas el auto y luego, oye, el auto, fíjate que pues no está funcionando por esto y esto, y echas mentiras. ¿Sabes qué? Así me lo entregaste. Mal. Sigo leyendo. O bien robare, dice la última parte del versículo, o bien robare. Aquí robar tiene la idea de defraudar, de estafar, de engañar. Escuche bien esto: pedir prestado y no pagar es una forma de robar. ¿Cuántas veces has pedido prestado y no has pagado? Y luego te cobran, te enojas y luego dices, hazle como quieras. Por eso muchos tienen unos broncones que no se la acaban. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Saben cuál es la solución a eso? Restituir, devolver. Así es que vayan haciendo su listita. Yo ya hice la mía, Unos en un área, otros en otra. Otros dicen, yo ya te pagué, y no es cierto. Yo no te debo nada, y no es cierto. ¿Y qué me dicen de vender un auto en malas condiciones? Sabiendo que está mal, que le falla esto, lo otro, aquello, más allá, y dices que está en óptimas condiciones. Hace años yo fui con un mecánico cristiano. Entonces le dije, fíjate que quiero cambiar mi carro. Entonces no le metas nada, me dijo. ¿Cómo? Dice, no, así déjalo, así tal como está. Le digo, no, pero pues no, pues tengo que arreglarlo. ¿Cómo se lo voy a dejar así? O sea, si vendo algo, tiene que estar en buenas condiciones. Ahora se las volteo. Tú quieres comprar un auto, ¿cómo quieres que te lo vendan? ¿En buenas condiciones o que te echen mentiras que está en buenas condiciones y está en malas, muy malas condiciones? ¿Qué te gustaría? Pues lo que sembramos cosechamos. Y si tú sueles hacer ese tipo de transacciones dolosas, engañosas, en el mundo dicen, el karma te va a alcanzar. Así dicen en el mundo. Pero en la Biblia dice, lo que siembras cosecha. Siembra engaño, cosecharás engaño. Siembra fraude, te van a fraudear, y doble. Te va a salir peor, porque así es la ley de la restitución. Es doble. ¿Qué me dicen a vender en sobreprecio? Por ejemplo, un teléfono usado. Pero la persona que quiere comprar o quien te preguntó no sabe mucho. Y tú dices, no, pues como se le vea la zanca al pollo, tal, ¿cómo dicen? Hay un dicho, ¿no? Que dice tal, bueno, se me fue. Entonces tú lo vendes a sobreprecio, abusando del otro.
ni sabes en la que te estás metiendo. Va a haber otro más listo que tú, y lo que sembraste cosechaste, y te van a meter una doble transeada, porque lo que sembramos cosechamos. Al final del versículo de Levítico 6:2 dice, voy a tomarlo todo: cuando una persona pecare, hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, que ya expliqué, o calumniare a su prójimo. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Esa es una calumnia. Ahora, comúnmente el que calumnia difama. Son dos cosas distintas, la calumnia y la difamación. Ahora, ¿qué es la difamación? Pónganme atención. La difamación es información negativa que se dice en público o se escribe de una persona en contra de su buen nombre, de su fama, de su honor, especialmente cuando es falsa o falso lo que se dice. Ahora, en el sistema jurídico mexicano, estamos en México, ya los que nos oyen en otros países investiguen cómo es en su país, porque hay algunas variaciones, pero aquí en México se define la difamación de la siguiente manera, en términos jurídicos. Ahí va: comunicar dolosamente a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho, escuche, cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Les voy a poner un ejemplo. Alguien que cometió un delito, lo pagó en la cárcel, aprendió la lección, ya no volvió a hacer una tranza, se regeneró. Hay casos así, otros salen peor, ¿no? Pero hay quien sí se rehabilita. No es un delincuente, pero un día cometió uno y lo metieron a la cárcel. Bueno, sale de la cárcel, él desea hacer su vida normal, pero luego algo pasa, te cae mal o pasa algo y tú sabes de esto y empiezas a decir, no, ese estuvo en la cárcel. ¿Saben qué? Ni sabemos en todas las que nos metemos. Le empiezas a decir a los vecinos, le empiezas a decir a los de 2 cuadras adelante, en su trabajo empiezas a esparcir, no, él está fichado, aguas. ¿Y saben qué? Eso es difamación, porque aunque haya sido cierto, le está cerrando la posibilidad de que haya cambiado, y es totalmente injusto. Ahora, pongan atención. ¿Qué con calumniar en las redes sociales? ¿Qué con difamar en las redes sociales? Aquí en México, voy a hablar de aquí en México, de otros países no puedo hablar, cada quien estudie, ok. Aquí en México, calumniar y difamar por las redes sociales, escuche, se considerará injuria o calumnia a una persona o usuario de cualquier red social, llámese WhatsApp, Facebook, la que usted me ponga, o cualquier expresión escrita, sea un chat, video o imagen digital o archivo electrónico difundido o publicado en cualquier red social con alguna imagen, fotos, nombre o datos personales, así como cualquier
manifestación insultante u ofensiva que dañe el honor y la reputación de alguien. Bueno, aquí en Jalisco hace años quitaron el delito de difamación. No sé por qué lo quitaron. Pero sí puede ser, ¿sabías que puede ser demandado de manera civil para restituir el daño? Ahora, si tú eres de los que suben cosas y dices cosas de la gente, sean ciertas o sean falsas, ten mucho cuidado, porque un día, si tú no eres cristiano, te va a llegar el karma. Si eres cristiano, lo que sembraste cosechaste. ¿Se han fijado que yo les he insistido una y otra vez que dejen de hablar cosas en las redes? Sin embargo, algunos siguen haciéndolo. Siguen exponiendo, siguen calumniando, siguen difamando. Se siguen peleando y se dicen cosas y acusaciones bien delicadas, Hoy como nunca el mundo vive cubierto de difamación y calumnia. Ahora, el que hace esto daña la reputación, el honor, la familia, los hijos, el abuelo, la abuela, porque das a conocer algo que no tienes por qué dar a conocer. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque todos fallamos, ¿sí o no? Todos fallamos. Sigo leyendo Levítico 6:3. Fíjate cómo dice aquí: o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. O sea, me encontré el celular, pero luego sale el dueño. Oye, ¿no lo viste? No lo vi. No sé, ¿de qué me hablas? En una ocasión vi un video que se trataba de medir la integridad de las personas y un señor, un joven, te tomaban con cámara de lejos, ¿no? Un joven dejaba caer de manera deliberada, supuestamente accidental, un billete de $100. O sea, como que iba caminando rápido y sacando cosas y tira el billete, y los que vienen atrás pues lo ven y lo recogen. Bueno, yo conté de 20 casos, 12 no negaron haber recogido el billete. Es un porcentaje más o menos, o sea, tú dices, bueno, de 20, 8 agarraron el billete y corrieron y, oye, tiraste este billete de $100. Muchas gracias. Pero me llamó la atención una pareja donde van novios, sabía que eran novios, estaban jóvenes, y tira el billete y el joven corre y lo agarra y le dice, ¡Ey! Y la muchacha le dice, cállate. Le dice, y él no sé lo que dice, ¿no? Pero se ve que él le dice algo así como, oye, no, ¿qué te pasa? No es mío, es de él. Y corre y lo alcanza y le dice, su billete. Y la muchacha cuando regresa estaba bien enojada. Ahora, los que no regresaron el billete, venía el de la cámara y le decía, mira, tú lo recogiste. O sea, ¿es necesario que nos estén viendo con una cámara? ¿Verdad que no? Pues no, porque pues nos está viendo Dios. ¿Cuál cámara? Una vez iba con mi papá en una calle, andábamos buscando un domicilio, una colonia aquí, aquí cerca. Y iba manejando, iba despacio, iba buscando un número. Y de pronto cuando pues veo en la calle, a media calle estaba una cartera. Se veía claramente que era una cartera. Entonces le digo, mire papá, ahí está una cartera. Me paré, agarré la cartera y cuando la abro, llena de billetes, hermano, una paca, estaba gordita la cartera, pero no era cartera, era de esas largas. Entonces voy con mi papá, le digo, mira papá, mira,
Vamos a buscar a ver si hay alguna credencial o algo. Aquí, tú eres testigo, papá. Entonces, empecé a buscar y salió el IFE, la identificación. Entonces, veo el domicilio y era la calle donde estábamos. Luego busco el número y era enfrente. Fui, toqué, salió una señora. Me dice, ¿qué se le ofrece? Le digo, oye, mire, me encontré esta cartera, mi papá es testigo, yo la encontré y está aquí todo. Entonces cuando la ve, le grita el nombre de una chica, ¿no? Ay, mira, tiraste la cartera. Y sale una chica con muletas así lisiada, como que le dio poliomielitis de niña. Y salió, y cuando ve la cartera, hasta pálida se puso porque era mucho dinero. Entonces me dice, muchas gracias. O sea, la verdad, les soy sincero, no me costó trabajo regresarla. Sí, por una simple y sencilla razón, no era mía esa cartera. Tenía una credencial de identificación. Si usted no es cristiano, pues le llega el karma de lo bueno y de lo malo, pero también de lo bueno. Un día viajando a los Estados Unidos hice una escala en Atlanta, que es de los aeropuertos más enormes, ¿no? Si el que lo conoce sabe, es una cosa impresionante. Bueno, con las prisas yo dejé mi pasaporte en el baño. Yo soy muy cuidadoso, pero dejé mi pasaporte en el baño. Eso sucedió un par de meses después. Y cuando ya voy, tomé un tren todavía y llego ahí ya casi para subirme y el pasaporte no lo traía. Ya dije, ay, lo dejé en una bardita en el baño. Y me voy corriendo lo más rápido que pude. Y siempre eran como unos 10, 12 minutos mínimo. Y cuando voy así en el pasillo, ya el gentío así, mire, impresionante. Veo a un hombre de más de 2 metros de estatura, parado en medio del flujo, con el pasaporte así, mire, estaba así. Y yo lo vi de muy lejos. Dije, no, ay, Señor, ¿será? Y corro y me acerco y era mi pasaporte. Y estaba así el Señor. Le decía, fácilmente se aventó ahí 20 minutos así el Señor. Llego yo y lo veo y le digo, es mío. Entonces lo veo y me lo entrega. Y yo, gracias, Señor. Sí, porque lo que siembras cosechas. ¿Qué le pareció eso? Pero haga lo contrario. Si usted no es cristiano, le llega el karma. Y si es cristiano, pues lo que siembra cosechará. Así las cosas. ¿Qué piensan de esto? ¿Les sigo o ya oramos ya para que se vayan a gusto? No, para que de plano no duerman este día. Ahí va. Sigo adelante. 6:3 Levítico. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, o sea, mentir de manera deliberada contra alguien. Eso es jurar en falso. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Mire, todo aquello que ofenda, todo aquello que injurie a una persona o a las personas, todo aquello que calumnie, que difame, que deshonre, que insulte, desacredite a su prójimo, tienen consecuencias, hermanos. Versículo 4, Levítico 6:4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, quiero que noten esto, delante de Dios, ¿qué es todo eso que acabamos de leer? Pecado. Es pecado. Él lo dice claramente. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, de la manera que haya sido, mintiendo, engañando, de manera deliberada, te encontraste, sabías de quién pertenecía, etcétera.
restituirá aquello que robó. Fíjate lo que dice a continuación. O el daño de la calumnia. O el daño de la calumnia. Es más, se está contemplando en la ley en México. En México hay una propuesta con los diputados, posteriormente con los senadores, para que se apruebe una ley de precisamente los que abusan de las redes sociales y difaman, mienten y todo. Y hay una cláusula que dice que aún aquel que le pone me gusta se verá involucrado. O aquel que responde o con un comentario, lo leído, dice, no, sí, a mí siempre, nunca me latió esta señora, y se me hace que hasta quién sabe qué es la señora. Ha de ser hasta secuestradora. Ni se imagina. Miren, hermanos, es importantísimo que escuchen los dos mensajes pasados si no los han oído. Fundamental para que esto les cobre significado. El temor de Dios nos aleja del pecado. Pero ¿cómo voy a tener temor de Dios si no conozco su palabra? Si no conozco lo que dice. Bueno, es nuestra responsabilidad como pastores enseñarles lo que la Biblia dice, pero es su responsabilidad cómo va a responder a la palabra de Dios. Eso ya es un asunto como lo de la vacuna, cada quien se la pone o no se la pone. Sigo leyendo. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Mire, una vez fui a un cajero, ahí en el mercado de Abastos, una sucursal, y hay un montón de gente, hay un tráfico impresionante de gente. Entonces yo entro al banco iba a sacar algo de dinero, y curiosamente, extrañamente, no había nadie en la fila. Yo llegué directo. Entonces cuando yo voy a meter mi tarjeta, sale un puño de billetes. Dije, ay, híjole. Entonces lo tomé y me acordé del pasaporte y me quedé así, mire. Y la gente pasaba y me miraba. Y luego, hoy te van a asaltar. Digo, no, yo tampoco quiero asaltar. Y me quedé así. Entonces, no, 20 minutos y nadie. Entonces entré al banco y le dije a la señorita, oiga, fíjese que llego al cajero y me encuentro un puño de billetes. Ahora yo los conté, eran 5,000 pesos. Entonces le digo, encontré un dinero ahí, me quedé esperando, pero no llegó nadie. Entonces me dice, entréguemelo. Le digo, ay, discúlpeme, pero no confío en usted. Ay, me está ofendiendo. Le digo, no, pues por eso le digo, discúlpeme si se ofende. Le digo, pero no, mire, ¿cuánto es? No le voy a decir, pero le voy a dejar mi correo electrónico. Si alguien viene a reclamar, me va a decir la cantidad. Entonces yo se la voy a entregar. Y luego me dice, no, pero es que entréguemelo a mí. Le digo, mire, alguien viene y saca 70,000 pesos y luego a la vuelta llega el ladrón y le dice, dame los 70,000 pesos que sacas. ¿Quién le dijo? Pues la cajera. No os hagáis. Entonces yo le dije así con contundencia, le dije, no lo estoy acusando a usted, pero hay gente aquí infiltrada. Ah, bueno, sí, tiene razón, está bien, así le hacemos. Nunca me contestaron hasta la fecha. Sin embargo, voy y visito la sucursal. Oiga, no hubo un reporte de tanto. Le digo, no es. O sea, yo tengo ahí el dinero, no es mío ese dinero. No es mío ese dinero. No tengo por qué gastármelo si no es mío. No sé qué pasó. Ahora, si pasa 1 año, 2 años, nadie lo reclama, bueno, ya sabré yo qué hacer. No sé, a lo mejor a la casa de los huérfanos o qué sé yo.
pero no es mío ese dinero. ¿Está entendiendo el mensaje? Sigo en Levítico 6, versículo 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero. O sea, todo lo que ya leí, todo lo que dañó, la calumnia, lo que halló perdido y lo escondió, mintió, dice, todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente lo restituirá por entero a quien pertenece. Y cuando hay dolo, dice, añadirá a ello la quinta parte, o sea, 20%. Esa era la pena que los jueces imponían a los israelitas cuando hacían tranzas. Imagínate que así se rigiera México, aquí en nuestro estado. Yo les aseguro que habría menos tranzas. Pero ahora te roban el auto, se lo llevan al corralón y ahí te lo desvalijan. Todos sabemos cómo se manejan. Oigan, le quitaron esto, oigan, no, así venía. Toda esa gente no se imagina la pobre y miserable vida que viven. Los ladrones, los estafadores, los mentirosos. Y finalmente tendrán su parte en el lago de fuego, dice la Biblia. Porque eso es horrible. Esas mañas, esas conductas ofenden a Dios. Sigo leyendo, porque aquí viene algo bien interesante. En Levítico 6:5 lo vuelvo a retomar. O todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, o sea, un 20% más. Y luego dice una frase al final: en el día de su expiación. Es decir, vamos a poner el ejemplo de un ladrón que lo agarran, tiene que pagar ya sea 200% o 400%. Pero como era un israelita, un creyente en Dios, aunque sus hechos lo negaban, en la ley decía que para expiar los pecados había que ofrecer un animalito inocente como sacrificio y llevárselo al sacerdote. Ahora, ponga mucha atención. La restitución se debía hacer cuando el culpable de todo lo mencionado hasta ahorita traía su sacrificio ante el Señor, su ofrenda ante el Señor. Lo que implica que para hacer las paces con el prójimo, o que hacer las paces con el prójimo es tan importante como hacer la paz con Dios. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Yo lo enseñé. Pero vamos a ver unos versículos impactantes, porque realmente son impactantes. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 13. Dice así: no me traigáis más vana ofrenda. ¿Vana ofrenda? ¿Vana? ¿Inútil? Ya no me traigan. Dice, el incienso me es abominación. Y él mismo había establecido que el incienso se ofreciera como olor fragante a Dios. Dice, pues ¿saben qué? Su incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Está hablando aquí Dios. No lo soporto ya, dice. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¿Te imaginas? Eso sí está impactante. Están aborrecidas de mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Pero ¿por qué tanta dureza de parte de Dios? Sigamos leyendo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos.
dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, después de haber, fíjate qué importantes son las dos cosas: estar en paz con Dios, pero también con el prójimo. Venid luego, o sea, después de que corrijas tus acciones, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Noten la bondad y misericordia de Dios, dispuesto a perdonar, siempre y cuando nosotros que decimos que somos sus hijos arreglemos nuestros caminos. Así de simple. Bueno, eso es exactamente lo que Jesús plasmó en Mateo 5:21, que yo lo expliqué en las enseñanzas pasadas. Por eso les digo que los que no han escuchado esas dos, tómense el tiempo, les conviene escuchar, para que tengan un panorama más claro. Mateo 5:21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? Está hablando Jesús. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Eso ya lo expliqué. No matarás, estaba en la ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, delante de Dios y terrenal, y era pena de muerte. Versículo 22. Pero dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El concilio eran los jueces. Y cualquiera que le diga fatuo, ahí ya se va el Señor más adentro. Ya no lo puedo explicar concienzudamente porque ya lo hice. Cualquiera que le diga fatuo, que era las expresiones más ofensivas contra la integridad de una persona, eran palabras, para nosotros no suenan mal, quizás. No puedo decir las que aquí equivalen, no las puedo decir por obvias razones. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? ¿A qué queda expuesto una persona así? Al infierno de fuego. Ahora, esto no es alegórico, como algunos dicen, no, pero pues ¿cómo te va a mandar al infierno? Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? ¿De contradecir lo que Jesús dijo? ¿Dijo lo que dijo o qué quiso decir? Pues dijo lo que dijo. Sigo leyendo versículo 23. Por tanto, tengan presente los versículos que acabamos de leer de Isaías. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Porque si tú la ofreces teniendo cosas con otros, Dios no la recibe esa ofrenda. Eso yo lo expliqué sobremanera también. Por tanto, si traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque si no lo haces, Dios no lo recibe. Y los textos que leímos de Isaías nos quedan perfectamente. ¿Sabes qué? No te escucho cuando me cantas. Es más, ya me enfadaste. Pues sí, cierras tus ojos y es un ejercicio espiritual, adorar a Dios por medio del canto. Pero Dios no lo acepta si nosotros andamos en caminos malos. Andamos calumniando en WhatsApp, andamos chismeando, andamos difamando, andamos ofendiendo a medio mundo. Miren, la vida humana es tan compleja, hermanos, es sumamente compleja.
El otro día el pastor Chava me dice: oye, pastor, te voy a decir algo. Fíjate que hay algunas personas que se me han acercado y me han dicho que quieren hablar contigo y tú las tratas mal. ¿Sí o no, Chava? Así me dijiste. Ahí está Chava, mira. Le dije: ¿que las trato mal? Dice: sí. Le digo: mira, pues Dios es testigo, ¿qué te puedo decir? Lo que sucede es esto, y a manera de enseñanza también. Si usted se acerca conmigo 5 minutos antes de empezar la reunión, no lo voy a atender, porque no es el tiempo para tratar asuntos, ni consejería, ni... ¿Me explico? Peor, hay quien llega 30 minutos, ya empezado está la adoración. Oiga, pastor, ¿puedo hablar con usted? Entonces yo le digo: no, ¿sabe qué? Si quiere, al final lo digo lo mejor que puedo, porque sé que algunos hay que tratarlos con pincitas. De todos se ofenden. Entonces, ¿sabe qué? Al final, si quiere. Bueno, nunca llegaron. Esos son los que dicen que los maltrata uno. Es bien complejo, hermanos. Es muy complejo. Pero de una vez de aquí les digo: nunca atendemos a nadie en plena reunión. Si ahorita llega alguien y le dice: chavo, oiga, necesito un consejo matrimonial, no lo va a atender. Y se ofenden. Y se van algunos. Una vez en la Ciudad de México estaba en una reunión, en una casa de oración. Estaba la adoración bien bonita. Dios estaba ministrando maravillosamente a todos, entre ellos yo. Y yo me acuerdo, yo estaba con mis manos levantadas y llegó un hombre, y así literal, así: hermano, así literal, no estoy exagerando, hermano, como diciendo: este ya se durmió, no sé. Me dice: hermano, mire, me asustó. Y le digo: ¿qué pasó, hermano? Dice: hermano, me urge hablar con usted. Es que usted, yo lo oigo, yo lo veo en YouTube, no escucho a nadie más que usted. Entonces necesito en este momento hablar con usted. Le digo: ¿sabes qué, hermano? Discúlpame, no, ahorita no, estamos en la adoración. Hubiera visto el correo que me mandó después. Eres un soberbio, Chuy Olivares. Te crees mucho. No, me dijo de todo. Y uno dice: qué difícil es. A veces uno ofende, como dice Santiago, nos ofendemos continuamente. Algunos, o mejor dicho, muchas veces ofendemos de manera deliberada. Maltratamos a otros, pero de manera deliberada. O a veces no es deliberado. A veces, como en esas circunstancias que yo estoy mencionando, no me estoy justificando, porque pues nadie es perfecto. Todos podemos tener un mal día, pero con dolo y por grosería, créamelo, jamás. Eso sí se lo puedo decir. Sin embargo, hay algunos que se han ofendido. Ahora, voy a voltear la tortilla. Hemos cometido errores, los pastores de aquí, un buen de errores. Chava Pardo mismo decía: ¿sabes qué? En la semana me dijo: ¿sabes qué? ¿Te acuerdas la familia tal? Le digo: sí, ¿cómo no? Estamos ahí varios pastores. Y dice: pues están bien ofendidos. ¿Por qué? Porque se murió un miembro de la congregación y nadie los asistió. ¿De veras? Bueno, tenemos un ministerio dedicado únicamente para atender cuando alguien se muere, que atiendan, ¿no? Por lo que haya sido, no se atendió. Entonces nos quedamos y dijimos: no, están ofendidos. O sea, yo les dije a los pastores: ¿saben qué? Necesitamos hacer una lista, porque no nos vamos a justificar, pero tenemos que restituir, ¿me entiende? Y lo vamos a hacer. Es más, semanas pasadas, esto no creo que salió ayer. Yo estudio la Biblia y me tardo horas y horas y horas. Ese es mi trabajo. Y mientras yo preparaba, Dios me habló de algunos y yo les escribí. Y los dos me contestaron y hablamos y les pedí perdón, y había malas interpretaciones. Eso es muy común. Había pues malos entendidos.
tuve 2 victorias bien tremendas, porque recuperé 2 amistades que se habían perdido por malos entendidos y se habían ofendido, y yo lo percibía, pero no me lo decían. Esa es otra cosa con la que también uno se enfrenta. Y yo tomé la iniciativa y tuve 2 victorias, hermano. Eso me dio una paz y una alegría impresionante. Pero todavía hay una listita ahí. Y sería bueno que usted también haga su listita y empiece a restituir. ¿A quién le debo que no le pagué? Ay, a mi suegro. Y le pedí 1,000 pesos hace 35 años, no se los he pagado. Bueno, pues le va a tener que dar unos 4,000. ¿De dónde? Pero le voy a decir una cosa: cuando alguien se dispone a restituir, ¿qué cree? Pues eso es lo que Dios quiere, que restituyamos. Y cuando damos el paso para la restitución, Dios abre las puertas, como me las abrió a mí, con los ejemplos que le puse. Y si usted debe y no tiene, pero usted dice: yo lo voy a hacer, Señor, yo lo quiero hacer, Dios le va a suplir para que pague lo que debe. Si es Electra, que usted ha andado por todo Guadalajara huyéndole a Electra o al gallo de Guadalajara, ya mire, va a vivir bien tranquilo, porque ya va a pagar todo lo que usted debe. Ahora sigo leyendo aquí lo que Jesús dijo. 5:24: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate el versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Noten que Jesús está avalando el castigo para alguien que transgredió las leyes terrenales, que ofendió, le quitó, le robó, le fraudió a alguien y ha quedado así, que si le hace al que no sabe nada, dice no, porque miren, yo he sabido casos de gente que se convierte, pasan 5, 6, 7 años y de repente me hablan de la cárcel o la familia. Está en la cárcel. ¿Qué pasó? No, es que hace tantos años fraudió $1,000,000 en su empresa. ¿Y que Dios no lo había perdonado? ¿Por qué lo meten a la cárcel? No, es que una cosa son los pecados delante de Dios y otra cosa lo que hayamos hecho aquí en la tierra, que también hay una justicia humana que demanda precisamente justicia. Así es que, hermanos, hacer cuentas. Tengo algo más allí, pero quiero irme al meollo del asunto. Me quedan unos minutos. Vamos a ver un ejemplo impactante de restitución en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1, que son los textos que leímos al principio. Dice: Jesús llegó a la ciudad de Jericó, y allí había un hombre rico, con mucho dinero, acaudalado, que era jefe de los cobradores de impuestos, era publicano. Esta es la versión en lenguaje sencillo. Su nombre era Zaqueo. Ok, los publicanos eran judíos que cobraban los impuestos a favor de Roma, pero en ese cobrar los impuestos abusaban, exigiendo más de lo debido, y el pueblo los odiaba. Bueno, cuando algunos publicanos se acercaron a Juan el Bautista, cuando él empezó a predicar bien duro, se acercaron a él para ser bautizados. Algunos le hicieron unas preguntas y miren la respuesta de Juan. O sea, pone un paréntesis ahí en Lucas 19 y vamos a Lucas mismo, pero en el capítulo 3. Sígame con atención. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, o sea, cobradores de impuestos que abusaban de la gente. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y mira lo que les dijo Juan el Bautista. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, dejen de abusar de la gente. Zaqueo había hecho su riqueza despojando, estafando, extorsionando a los demás. Y a los pobres los hacía más pobres, no le importaba a Zaqueo.
Y en eso estaba cuando Juan el Bautista, de pronto dice que se le acercaron unos soldados en el versículo 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿nosotros qué haremos? Ok, eso, los publicanos son bien tranzas, pero nosotros somos soldados, ¿qué haremos? Y mira lo que les dijo Juan: no hagáis extorsión a nadie, que son expertos, ¿no? Ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Hay algún policía aquí? No levante la mano. Ahí está. Deje de extorsionar, deje de mentir, deje de sembrar droga para sacar dinero. Pues ni saben lo que se está metiendo. Si no es cristiano, alguien oye esto, el karma te va a alcanzar. Te va a ir mal en la vida. Dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro. Entonces, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y luego vengan y los bautizo. Demuestren que quieren servir a Dios. Pero sigamos con Zaqueo. Sigo en Lucas 19:3. Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito de estatura, chaparrito. Para poder verlo salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro, que era un árbol de hasta 20 metros de altura. Entonces se sube, se trepa. Cuando Jesús llegó a ese lugar, Jesús iba caminando, llegó a donde estaba el árbol, hacia a la vereda del camino a un lado. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba. Imagínenselo, no va caminando, todos los discípulos siguiendo. Se detiene, mira hacia el árbol y se queda viendo así. Miró hacia arriba y vio a Zaqueo en el árbol. Jesús le dijo: Zaqueo. Y vaya que saqueaba, hasta el nombrecito. Zaqueo, le dice Jesús, apúrate. Ahora, ¿quién le dijo el nombre? Si el Señor nos conoce aún de que nazcamos. Y si Él conoce el número de las estrellas, conocen tu nombre y mi nombre perfectamente. Como diciéndole: mira, Zaqueo, apúrate, voy a ir a tu casa. Mira, así como Zaqueo, como diciendo: ¿y quién te dijo mi nombre? Ay, Zaqueo, no solo conozco tu nombre, conozco tus tranzas, conozco tus fraudes, conozco tus abusos, conozco todo lo malo que has hecho. Ahora, ¿por qué le dijo apúrate? Porque si se apuraba en bajar, si no se apuraba, mejor dicho, en bajar, iba a perder la oportunidad de conocer a Jesús. Algo había oído de él que le impactó, que quiso verlo, pero como estaba muy chaparrito no podía acercarse. Se trepa al árbol y le dice: Zaqueo, apúrate, baja de ahí, le dice, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Mira, aquí el Señor se invitó solo. Es el único caso en la Biblia en el que Él se invitó solo. Hoy voy a ir a quedarme en tu casa, le dice. Versículo 6. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente, así veloz como Speedy González, y se puso muy feliz, dice, de recibir a Jesús en su casa. La Reina Valera dice que bajó lleno de gozo, recibió a Jesús en su casa. Mira, Jesús nunca va a obligar a nadie a ser recibido contra su voluntad, nunca. Tienes que recibirlo voluntariamente. Él nunca va a entrar a la fuerza, nunca. Ahora, vean la reacción de todos los que iban con Jesús, entre ellos sus discípulos. Versículo 7. Todos los que vieron esto se quejaban. En la Reina Valera dice: murmuraban. Y a lo mejor Pedro le dijo a Juan: sácate el Face, órale, ahorita vamos a decir que qué onda con el Señor. Vamos a balconear al Señor ahorita. Vamos a decirle que el Señor se junta con los peores. Lo estamos viendo, ¿no? Son a murmurar. Fíjate nada más. Para que vean qué rápido somos para juzgar, bien rápido. Y nos equivocamos trágicamente muchas veces. Y todos los que vieron se quejaban, murmuraban y decían: miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Será bien conocido de todos. Zaqueo es un pecador, es un ladrón, me ha extorsionado,
me cobra cuotas, excede lo permitido o lo que demanda Roma y abusa de nosotros, a los más pobres los vuelve más pobres. Y él, mira cuánto ha acumulado de tanto robo. Ahora, todos estos que iban con Jesús pensaron que él estaba rebasando la línea al visitar a un hombre injusto, abusivo y traidor a su pueblo. Pero díganme aquí, ¿quién de nosotros no se parece en algo a Zaqueo? O sea, somos iguales que él, igualitos, unos más, otros menos, pero todos hemos hecho cosas así. Versículo 8, vean la reacción de Zaqueo. Entonces Zaqueo, ya estando en su casa, se levantó de la mesa. La mesa, cuando tú leas en la Biblia, se levantó de la mesa, estaban en la mesa. Para el judío, por cultura, tradición, todo lo que tú quieras, estar a la mesa frente uno al otro era algo muy importante en esa cultura judía. Cuando alguien te invitaba a comer y te sentabas enfrente de él, era comunión, era amistad, era recibimiento, etcétera, etcétera. Entonces dice que se levantó de la mesa. ¿Qué significa? Que le invitó agua para beber, le dio de comer, o sea, lo trató bien a Jesús. Pero todo el murmullo allá afuera se escuchaba. ¿Qué habló Jesús con él? No especifica la Biblia, pero se entiende que Jesús le habló de su condición. Y sin duda que le dijo: y así como vas, Zaqueo, vas derechito al infierno. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Arrepiéntete. Cree en el que Dios, el Padre envió, o sea, en Él. Entonces fíjense, Zaqueo se levantó de la mesa y le dijo al Señor, o sea, en respuesta a lo que estaba diciendo. No dice que, repito, pero se entiende que hubo un diálogo, no se quedaron mudos allí. Entonces le dijo al Señor: mira, Señor, lean con atención, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Wow. Y luego dice: y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. De esto que dijo Zaqueo, vemos 3 cosas fundamentales. Número 1, reconoció que era culpable de robo, de estafa, de fraude, de abuso, y eso había causado mucho daño en los corazones de sus paisanos, de sus vecinos. Reconoció que era culpable. Número 2, realmente estaba arrepentido de lo que había hecho. Se arrepintió de lo que había hecho. Y número 3, se estaba comprometiendo personalmente y delante de Jesús a restituir todo lo que había robado y estafado. ¿Qué les parece? Wow. Zaqueo estaba decidido aún a hacer más de lo que le demandaba la ley de Moisés y demostrar con hechos que un cambio había sucedido en su corazón. Hermanos, la conversión a Cristo, la conversión genuina, es algo que se demuestra con hechos, no con palabras. No bastan las palabras, tienen su función cuando tú le hablas al Señor, pero el resultado de la conversión es una conducta totalmente diferente a la que llevabas antes. Y todavía más allá, Zaqueo entendía, era judío Zaqueo, y él entendía y conocía la ley perfectamente. Él dijo: todo lo que le robé a los pobres se los voy a la mitad de lo que tengo. Como que calculó rápido. Digo, bueno, algunas cosas las he ganado con mi sueldo, con mi salario, con mi negocio, qué sé yo. Dice: y si alguno es estafado, se lo devolveré 4 veces. ¡Wow! 400%. Ahora, cuando él dijo: y si alguno he defraudado, dicen los eruditos en el idioma griego
que esa cláusula que se tradujo como si en algo hubiera, no está en el original, o sea, la traducción está un poco defectuosa. ¿Cuál es la mejor traducción? Y como he defraudado a muchos, esa sería la traducción más acertada. O sea, no es si, es como cuando sabemos que ofendimos a alguien, queremos ponernos a cuenta, lo tenemos enfrente y le decimos: mira, hermano, la verdad yo quiero disculparme contigo. Si en algo te he ofendido, perdóname. ¿Saben que esa es una mala forma de pedir perdón? Si en algo, o sea, como no sé, no lo sé, cuando muchas veces sí sabemos. Entonces, no debemos de decir si en algo que yo te haya, a menos que no sepas. A mí me pasó eso. Oye, y yo le pregunté: oye, ¿hice algo que te haya ofendido? Pues sí, me dice uno de ellos. Algo que pasó hace más de 10 años, fíjate. Y en realidad, ya cuando lo analizamos, al rato estábamos riéndonos. O sea, de lo ridículo que nos vemos. No. Hay que reconocer como Zaqueo. Hay que arrepentirnos como Zaqueo y restituir como Zaqueo. Lucas 19:9, nos vamos al final. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. La salvación ha llegado a esta casa. Zaqueo fue salvo en ese momento y su pecado fue perdonado, porque hubo un arrepentimiento, una confesión pública delante de Jesús. Sin duda que Él lo perdonó, y la evidencia de su salvación fue lo que Él dijo de restituir. Su arrepentimiento y su cambio fueron tan notorios que sin duda desconcertó a todos los que murmuraban de Él. Y cuando lo oyen, de alguna manera lo escucharon o después se enteraron de lo que había dicho, que a los pobres, a los que había afectado tanto que aún los había hecho más pobres, les iba a regalar la mitad de sus bienes. Y si alguno de ustedes, o yo lo estafé, lo robé, o le doy 4 veces más, no, pues muchos se formaron. Zaqueo conocía la ley de Moisés, inmediatamente dispuso en su corazón, con ese conocimiento que ya tenía de lo que yo ya les leí al principio del mensaje, y se dispuso en su corazón a restituir los daños que causó, no solo en especies, sino también en calumnia y en cosas, qué sé yo. Entonces la prueba de su conversión a Cristo fue, o sea, la prueba contundente de que realmente estaba convertido y arrepentido fue su determinación para reparar el daño hecho. Ahora, termino con un último principio: reparar hasta donde fuera posible sus pecados del pasado. En Lucas 19:10, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar a la gente perdida y a salvarla. A eso vino. Ahora, cuando alguien se hace cristiano, tarde que temprano, algunos como Zaqueo en el momento, otros tardan más, qué sé yo, pero cuando alguien se hace cristiano, llegará el momento en que Dios hablará a su corazón, que creo para muchos hoy es ese día. Y van a tener un deseo profundo y una convicción en el corazón de hacer el bien. Y un anhelo y un deseo de restitución al que los ofendió, a los que ofendió. Pero hay un texto que quiero mencionar, Romanos 12:18, porque hay una cláusula que dice en Romanos 12:18, fíjate lo que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Quiero que pongan atención a la frase si es posible. ¿Por qué Pablo dice esta frase? Él dice:
Tienen que estar en paz con todos los hombres. Arreglen sus cosas. Si tú lo dañaste, lo defraudaste, devuélvelo, restitúyele, perdónale o pídele perdón. Lleguen a la paz y tendrás paz con Dios. O si tuviste la paz con Dios, perdonó todos tus pecados, luego Dios te mostró que tienes que restituir, borrar de la página de YouTube o de Facebook todo lo malo que dijiste de aquel y quitarlo de ahí y decir: ay, mira nada más todo lo que hice, Señor, perdóname. ¿Por qué dice Pablo si es posible? Porque hay delitos, hermanos, que cometemos contra otros, en los cuales es muy difícil una restitución al 100%. Hay muchas circunstancias. Por ejemplo, si ya murió con el que yo tuve problemas, o yo lo ofendí, o lo calumnié, o lo transié, ¿cómo? O sea, si yo le robé 20,000 pesos, lo transié, pero ya no está vivo. Hay un texto, ya no tuve tiempo, pero da a entender de que si ya murió, puedes hacerlo con la familia. ¿Sabe que yo le debía 20,000 pesos? Nunca se los pagué, me hice loco allí. Pero ¿sabe qué? Soy cristiano o me convertí. ¿Y sabe qué? Mire, no los tengo todos, pero le voy a dar pagos mensuales. Qué tremendo sería eso, hermano. Con la familia, con la viuda o con el hijo. Ahora, hay casos en los que de plano tuviste un problema hace 20 años con alguien, se fue a vivir a los Estados Unidos o tú te fuiste, no sabes cómo. En tu corazón tú sabes que está ahí, pero es imposible por las circunstancias. ¿Me estoy explicando? ¿Ahí qué? Dios conoce la intención y ve eso en tu corazón. Por eso dice: si es posible en cuanto dependa de vosotros. Es decir, no debes escatimar ningún esfuerzo por hablar con aquellos a los que ofendiste o te ofendieron y tú tienes en contra, y tú les hablas para pedirles, para decirles que los perdonas. Porque yo expliqué en la enseñanza pasada que hay casos en los cuales están los dos casos. Cuando te ofenden, el ofensor tiene que ir a pedir perdón, pero también Jesús habló de que el ofendido tiene que ir con el otro y decir: oye, me ofendiste, y tratar de rescatar la relación. Porque al Señor lo que le interesa, fíjate bien, el problema no es si te ofenden o no, es que continuamente nos ofendemos y nos herimos, y ese no es el problema. El problema es cómo vamos a reaccionar con la ofensa que me dieron, si los perdono o no. ¿Cómo voy a reaccionar? Es lo que le importa al Señor. O si yo fui el ofensor, Dios espera algo de mí, que restituya. ¿Entienden? Eso es lo que realmente al Señor le interesa. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las cosas que nos suceden? Si no es posible hacer una restitución al 100%, no te debes de sentir culpable, no. Pero la restitución es un resultado de nuestra salvación. El restituir no es un requisito para ser salvos, no. La salvación es un regalo. Pero la restitución en este caso es una consecuencia de haber recibido la gracia del Señor y habernos perdonado con un perdón que no merecíamos. Porque miren, hermanos, ni el tiempo ni el olvido traen paz a los corazones. No. La restitución sí tiene el poder de traer perdón, de traer sanidad a los corazones. Así es que empiezan haciendo su lista.
Yo tengo una lista que ya tiene algunos años y tengo señalado, porque a través de los años pasan muchas cosas, ¿no es cierto? Y tengo una lista como de 14, 15 por ahí, pero donde tengo una palomita es porque ya arreglé mis cuentas, pero se me hace que va a aumentar ahí. Con lo que nos compartía el pastor Chava Pardo a los demás pastores que estábamos ahí, era en la semana pasada. ¿Saben qué? Hay gente que hemos ofendido por descuidados, por negligentes, y tenemos que restituir, tenemos que pedir perdón y restituir y orar y reconocer. Pues somos cristianos, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Restituir al agraviado. Y si tú fuiste el agraviado, a lo mejor dijiste cosas, ya lo ofendiste, ya lo difamaste, se la reviraste y ya caíste en lo mismo. Hermanos, les voy a decir algo. Si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer, mira, un cristiano no debe hacer lo que quiere hacer, ni siquiera lo que siente hacer. Un cristiano hace lo que debe hacer. Es más, tengo una enseñanza que estoy preparando sobre ese tema. El otro día, todo lo que yo les comparto viene siendo mascado, estudiado, digerido tiempo atrás antes de traerlo aquí. ¿Por qué? Porque un pastor, un predicador, primero se tiene que predicar a sí mismo, ¿no es cierto? Y el otro día hablando con mi esposa de un asunto, le dije, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacerlo. No era sobre el tema, era otra cosa. Le digo, no tengo ganas de hacerlo. Entonces me dice, pero tú eres el pastor. Y le digo, pero es que todavía no termino la frase. Le digo, no tengo ganas de hacerlo, no me nace hacerlo, pero debo hacerlo. Entonces, un cristiano no anda por lo que siente hacer o le nace o no le nace hacer, sino por lo que debe hacer. Jesús le dijo al siervo malvado, al que le fue perdonado 10,000 talentos, yo te perdoné semejante deuda. ¿No debiste haber hecho tú lo mismo con el otro? No debiste. Hagamos pues, hermanos, no lo que queremos, no lo que nos gusta, sino lo que debemos hacer. Y al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, jamás. No te imaginas la paz que vendrá a tu corazón. No te imaginas cómo se te abren las puertas del entendimiento y del conocimiento de Dios cuando hacemos lo que Él hizo con nosotros. Amén. Oremos. Pónganse de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. A veces el orgullo espiritual no nos deja ver nuestra verdadera condición, que muchas veces es muy lamentable, porque pensamos erróneamente que saber muchas cosas de la Biblia, lo cual es bueno, pero a veces le atribuimos a conocer muchas cosas, saber muchas doctrinas y todo esto, como que ya somos mejores, cuando en realidad no es así. El conocimiento muchas veces se envanece y no nos deja ver nuestra verdadera condición. Señor, así como lo hiciste conmigo y con los que estás tratando, otros pastores, de arreglar asuntos, porque el fin del mundo está cerca, o el fin de nuestros días también está cerca, y Dios quiere que nos vayamos con Él en paz. Señor, trae a nuestra mente a quién debemos restituir, sea por